Por este perfil queríamos platicar con usted, Alberto, porque las autoridades hacen referencia a estos delitos de alto impacto, que han disminuido, que se está combatiendo, que no hay impunidad. Sin embargo, bueno, pues vemos que no tenemos un país pacificado como se nos ha prometido y que siguen ocurriendo, pues básicamente porque se puede. ¿Qué es lo que ha faltado por hacer? Yo creo que básicamente, y primero que nada, muy buenas tardes, yo creo que básicamente ha faltado, por principio de cuentas, que la autoridad se sensibilice en torno a que estos delitos de todos los días, los delitos que le duelen a la gente, como lo trato yo de mencionar, son los que tienen un mayor indicador, una mayor cifra, un mayor desgaste que tiene la población, porque sin duda viven en el día con día, sobre todo al momento de que tratan de llegar a su casa, de que van de sus domicilios a los lugares donde toman el transporte Así es. público, o en el transporte público van esperando también el tipo de robo que se les va a hacer o el acoso. Yo creo que es muy importante que ante todo se empiecen a sensibilizar, y por el otro lado creo que una cuestión muy importante es empezar a diseñar políticas que nos alejen de esta cifra negra que tenemos, que hoy en día raya de casi el 95% en torno a estos delitos, amén también de empezar a generar la confianza para que la gente pueda ir a denunciar situación, pues que de entrada te lleva alrededor de de 8 a 9 horas, si bien te va para levantar una denuncia. ¿Y cuál es el mayor problema? El mayor problema pues es que la población no tiene la confianza en las instituciones, sobre todo en el caso de las fiscalías, que retrasan mucho el tema del levantamiento. La investigación no se mueve si no hay una circunstancia de entregar dinero a cambio del favor para que el Ministerio Público o el agente de investigación se pueda de alguna manera empezar a trabajar, y que sin duda pues esto tendría que haber pasado por principio de cuentas, sí, con una reforma judicial, pero que implicara los cimientos que son la Ujú. policía y las fiscalías. Sí, esto que acaba usted de decir sobre la reforma judicial, ya pasamos una elección, está prometido que va a haber justicia pronta y expedita, pero sin estos eslabones que son de alguna forma ese primer contacto con la ciudadanía, el de los policías, bueno, qué decir de los municipales, que se supone es la proximidad con el ciudadano y que en muchas ocasiones también han quedado desprotegidos desde el presupuesto, desde la capacitación, desde las herramientas, y el de las fiscalías, Alberto, que se quejan de la falta de personal para poder atender a la ciudadanía. Fíjate que ese es un tema muy importante, porque creo que en estas circunstancias, en vez de fortalecer, parece que en vez de fortalecer los esquemas de seguridad, el reclutamiento adecuado, la capacitación, la selección, el ir sobre seguro para tener una corporación, tanto policía municipal como lo señalaste, por el otro lado, en el tema de las fiscalías, tener un mayor número de ministerios públicos responsables, comprometidos, por el otro lado, agentes de investigación que trabajen de una forma científica. Lo que hemos venido teniendo hoy en día son agencias de colocaciones de personal que no pudieron colocar, valga la Sí. redundancia, derivado de las campañas políticas. Entonces, aquí lo importante es, no tenemos personal con dedicación, con esta trayectoria, quizás con esta entereza para saber que se va a llevar un trabajo, pues de alguna manera riesgoso, y creo que en estas circunstancias raya mucho la dedicación que se le pone a este tipo de temas. Por el otro lado, tendríamos que estar buscando esta facilidad para que el ciudadano pueda accesar de una manera rápida, contundente, en caso de tener un agravio como lo es el tema de los robos, de las agresiones, el tema de las extorsiones, que ahora también la nueva ley de extorsión, pues parece que va a facilitar ciertas cosas. Yo creo que un tema importante es esta circunstancia de reformar el sistema de protocolos para el levantamiento de denuncias, hacerlo más amigable, que en el momento y en la escena de la acción se pudiera levantar, ya sea por medio de un dispositivo electrónico, caso concreto como algunas corporaciones en el país que la levantan en el momento y posteriormente se va a firmar y ratificar ante las fiscalías, pero que no te lleva más allá de 35 minutos.
y que quizás en ese momento se puede establecer ese cerco. Pero ¿qué es lo que se necesita? Obviamente dinero, porque pues hay una circunstancia de que no hay dinero federal para invertir o no han querido invertirlo. Por el otro lado, pues no tenemos ayuntamientos que se pierden en el tema del reclutamiento, no hacen un esquema de reclutamiento adecuado, tenemos personal que mucho de ello, como lo comenté, no tiene la vocación para trabajar y de ahí deriva esta entrega que pueden hacer ante la ciudadanía. No hay una vigilancia del tipo de instrucción que se les da en las academias e institutos policiales, no tenemos una actualización del programa de capacitación, de formación inicial en materia de policía municipal preventivo, o en todo caso también en el esquema de formación de los agentes del Ministerio Público. Amén también de una formación muy importante en el tema de la atención psicológica, porque al final volvemos a un tema de revictimización y no da una atención adecuada. Así es, completamente de acuerdo, pero Alberto, ¿esto de alguna forma se contemplaba porque se habló muchísimo cuando se presentó y se aplicó el nuevo sistema penal acusatorio, que justamente habría este tipo de capacitaciones, este tipo de perfiles y sobre todo que en la cadena de custodia, cuando se tenían que presentar los policías, que era el primer respondiente, tenían que tener todo este protocolo para poder llegar a judicializar a alguno de los casos y que eso iba a facilitar los procesos. Sin duda no se ha aplicado de esta manera. Y mira, hay un grave problema que viene siendo histórico, hay que señalarlo. Las últimas capacitaciones pertinentes que se dieron en el área fueron capacitaciones express. Estoy hablando del año 2016 y te lo digo porque en algún momento me tocó como jefe de capacitación de una corporación, me tocó el regaño, ¿no? El regaño por parte de las instancias estatales y de la federación porque no se había capacitado al personal. El primer contacto que yo tuve con estas autoridades fue decirles, pues es que ustedes están programando ya tarde. Y en ese sentido íbamos contra el reloj porque el sistema de justicia penal acusatorio iba a entrar en pleno, se necesitaba tener policías sumamente capacitados y a la fecha seguimos teniendo muchas deficiencias de estas circunstancias a tal grado pues de que en algún momento, ahora que ya entró la Guardia Nacional como parte de este esquema de primeros respondientes, pues sin duda muchos de estos militares han tenido que recurrir también a las policías estatales y municipales para que ellos funjan como primer respondiente. Para mí eso es una gran debilidad porque al final se supone que quien llega primero a la escena del crimen es quien tiene que procesar, quien tiene que hacer el embalaje, el cercado de la acción, y creo que en estas circunstancias, pues lo endeble desgraciadamente comienza desde arriba hacia abajo, amén también de que no se ha brindado el presupuesto adecuado para que las entidades municipales pues puedan contratar a verdaderos instructores que lleven este proceso, instructores que estén certificados, que tengan la formación y sobre todo pues un esquema de entrenamiento jurídico operativo bastante comprobable para que los policías puedan empezar a trabajar, amén también de lo que se tiene que hacer con el esquema de las fiscalías, porque no solamente es el procesamiento de la escena, es el llenado del informe policial homologado y desafortunadamente por una redacción mal hecha, pues inmediatamente se echa para atrás el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere de nueva cuenta volver a replantear. Por eso el tema que sin duda muchos hemos escrito es que ¿por qué tenemos que tirar sexenal o trienalmente, en el caso de los ayuntamientos, los proyectos de seguridad? Debería de haber un blindaje para que todo proyecto de seguridad quedara protegido y en el caso de que llegara una autoridad que quizás no es del color del partido que estaba anteriormente, se pueda proteger los procesos buenos, los procesos que construyen y no necesariamente se tengan que destruir y volver a iniciar como lo que tenemos en este ciclo en la política mexicana.
Así es, y que después hablamos sobre el tema de la curva del aprendizaje, que todavía siguen en este proceso, y después con los perfiles que no son adecuados, con estos pagos políticos que tú mencionabas, Alberto, en fin, y total que al final pues no tenemos acceso a esa justicia pronta y expedita en la que nos prometen, y que lo que se hizo con la reforma judicial no lo va a resolver. Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto enorme, Mitzi, muchas gracias por la atención. Igualmente, Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, lo que se necesita hacer y que, bueno, pues ojalá lo aplicaran nuestras autoridades. Vamos a la pausa, regresamos.